5 obras maestras del anime sobrenatural oscuro que podrían gustarte incluso más que Demon Slayer. Si eres fan de Demon Slayer y te gustan las historias sobrenaturales, hay algo que debes saber. Aunque Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los grandes referentes del anime moderno, existen otras series que se atreven a explorar este género de una manera mucho más oscura, extraña y profunda. Y precisamente por eso, algunos fans consideran que ciertas obras consiguen hacer cosas que Demon Slayer nunca llegó a desarrollar por completo. No significa que Demon Slayer sea un mal anime, todo lo contrario. Su éxito, su animación y sus grandes momentos de acción lo han convertido en una de las series más populares de los últimos años. Pero su historia apuesta principalmente por una estructura bastante sencilla, mientras que otras producciones utilizan lo sobrenatural para explorar temas mucho más complejos. Así que hoy vamos a hablar de 5 animes que podrían sorprenderte si estás buscando algo diferente. Y ojo, porque algunos de estos títulos probablemente ya los conoces, pero quizá nunca los habías visto desde esta perspectiva. 1. Jujutsu Kaisen. El primer anime de esta lista probablemente no sorprenda a nadie, porque Jujutsu Kaisen es una de las obras que más fácilmente puede compararse con Demon Slayer. Las dos series mezclan acción, monstruos, poderes sobrenaturales y personajes que deben enfrentarse constantemente a amenazas que ponen sus vidas en peligro. Sin embargo, existe una diferencia bastante importante entre ambas. Mientras Demon Slayer mantiene una estructura relativamente sencilla y fácil de seguir, Jujutsu Kaisen está mucho más interesado en explorar el lado oscuro de su propio mundo. Las maldiciones no son simplemente criaturas que aparecen para que los protagonistas tengan un enemigo al que derrotar. Forman parte de una idea mucho más amplia relacionada con los sentimientos negativos de los seres humanos. El miedo, el odio, la desesperación y otros sentimientos pueden convertirse literalmente en amenazas. Y esto permite que la serie plantee preguntas bastante incómodas sobre la naturaleza humana. Además, conforme avanza la historia, los límites entre los buenos y los malos comienzan a volverse mucho menos claros. Algunos personajes que inicialmente parecen completamente malvados terminan teniendo motivaciones mucho más complicadas. Y precisamente esa capacidad para hacer que el espectador cuestione quién tiene realmente la razón es una de las grandes ventajas de Jujutsu Kaisen. 2. Dandadan. El segundo puesto es para Dandadan, una serie que probablemente sea una de las mezclas más extrañas y entretenidas que ha recibido el anime en los últimos años. Aquí encontramos fantasmas, extraterrestres, criaturas sobrenaturales, poderes extraños, comedia, acción e incluso romance. Y lo sorprendente es que todos estos elementos pueden convivir sin que la historia pierda completamente su identidad. Mientras Demon Slayer utiliza principalmente a los demonios como la gran amenaza sobrenatural de su mundo, Dandadan no se limita a una sola idea. Prácticamente cualquier cosa puede convertirse en un problema para sus protagonistas. Esto hace que cada arco pueda sentirse diferente al anterior. Además, la serie no tiene miedo de cambiar de tono constantemente. En un momento puedes estar viendo una situación completamente absurda y divertida, y pocos minutos después puedes encontrarte con una escena bastante triste o incluso perturbadora. Esa mezcla es precisamente una de sus mayores fortalezas. También tenemos a Momo y Okarun, cuya relación aporta una dimensión diferente a la historia y permite que el anime no dependa únicamente de las peleas. Por eso Dandadan puede resultar especialmente atractiva para quienes sienten que Demon Slayer podría haber desarrollado más algunos de sus personajes y elementos sobrenaturales. 3. Toilet Bound Hanako-kun. El tercer anime es Toilet Bound Hanako-kun, una obra que destaca especialmente por su estilo visual y por la manera en la que utiliza las leyendas sobrenaturales. A primera vista podría parecer una serie mucho más ligera que Demon Slayer, pero detrás de sus colores y su apariencia particular existe una historia bastante más misteriosa de lo que podría parecer. La serie gira alrededor de Hanako-kun, uno de los famosos misterios de la Academia Kamome. Pero a medida que conocemos este mundo descubrimos que los fenómenos sobrenaturales de la escuela tienen sus propias reglas. Y esas reglas hacen que cada historia pueda esconder algo diferente. Una de las grandes virtudes de esta obra es precisamente la combinación entre terror y comedia. No intenta convertirse constantemente en una historia de terror puro, pero tampoco utiliza lo sobrenatural simplemente como decoración. Los personajes tienen sus propios secretos y muchos de los acontecimientos tienen consecuencias que se van revelando poco a poco. Además, su estilo artístico es completamente diferente al de Demon Slayer, lo que le permite construir una identidad visual muy particular. Por eso, si lo que buscas es una historia sobrenatural que se sienta diferente desde el primer momento, Hanako-kun puede ser una opción bastante interesante. 4. Chainsaw Man. Y llegamos a uno de los títulos más salvajes de toda esta lista, Chainsaw Man. Si Demon Slayer representa una versión más accesible del shonen sobrenatural, Chainsaw Man decide hacer prácticamente todo lo contrario. Aquí los demonios forman parte de un mundo mucho más violento, extraño y cruel. Los personajes pueden morir, sufrir consecuencias terribles y tomar decisiones que están muy lejos de ser heroicas. Y esa libertad es precisamente una de las características que diferencia a Chainsaw Man de Demon Slayer.
La serie no intenta suavizar constantemente sus situaciones para que resulten cómodas para el espectador. Al contrario, muchas veces utiliza la violencia para mostrar lo peligroso que es su mundo. Pero la verdadera diferencia está en sus personajes. Denji no es el típico protagonista que tiene un gran sueño heroico y quiere convertirse en el mejor de todos. Sus deseos son mucho más básicos y humanos, y precisamente por eso resulta tan diferente. También tenemos antagonistas como Makima, cuya personalidad y objetivos generan muchas más dudas que un villano tradicional. En comparación, Muzan puede parecer mucho más sencillo porque su papel dentro de la historia es principalmente el de una gran amenaza. Chainsaw Man, en cambio, intenta que incluso sus personajes más peligrosos tengan diferentes capas. 5. The Case Study of Vanitas. Y para cerrar la lista tenemos The Case Study of Vanitas, un anime que utiliza a los vampiros para construir una historia sobrenatural completamente diferente. Mientras Demon Slayer utiliza principalmente a los demonios como centro de su mundo, esta serie se adentra en una fantasía donde los vampiros tienen una historia, unas reglas y una sociedad propia. La historia gira alrededor de Vanitas, un misterioso humano que utiliza un libro relacionado con la maldición de los vampiros. Y desde el principio queda claro que no estamos ante una típica historia de vampiros. La serie combina misterio, acción, drama, romance y elementos de fantasía, creando una identidad bastante particular. Además, uno de sus grandes atractivos es precisamente la relación entre los personajes. Las conversaciones y los conflictos personales tienen tanta importancia como las batallas. Esto permite que la historia avance no solamente mediante enfrentamientos, sino también mediante secretos y revelaciones. Visualmente también posee una estética muy cuidada, con escenarios y personajes que tienen una personalidad propia. Y aunque quizás no tenga la misma popularidad mundial que Demon Slayer, precisamente por eso puede convertirse en una de esas joyas que muchos espectadores descubren demasiado tarde. Si te gustan los vampiros, los misterios y las historias sobrenaturales con un tono más elegante, probablemente esta sea una de las recomendaciones más interesantes de la lista. Y aquí está lo importante, decir que estas 5 obras pueden superar a Demon Slayer no significa que Demon Slayer sea inferior en absolutamente todos los aspectos. Kimetsu no Yaiba tiene algo que muy pocas series consiguen, una historia sencilla, personajes fáciles de entender y una animación espectacular que puede atrapar incluso a personas que normalmente no ven anime. Pero precisamente porque su fórmula funciona tan bien, existen espectadores que pueden terminar buscando algo más complejo. Jujutsu Kaisen ofrece un mundo sobrenatural más oscuro, Dandadan apuesta por una mezcla mucho más impredecible, Hanako-kun combina misterio, terror y comedia, Chainsaw Man lleva la violencia y los demonios hasta otro nivel, y The Case Study of Vanitas utiliza a los vampiros para contar una historia mucho más centrada en el misterio y los personajes. Así que si ya viste Demon Slayer y quieres encontrar algo diferente, cualquiera de estas 5 series puede darte una experiencia completamente nueva. Porque el mundo del anime sobrenatural es muchísimo más grande de lo que parece.